Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo webinar de Partú, dedicado a un tema que ha sido bastante hablado en los últimos meses y de hecho fundamental para los retailers, la inteligencia artificial. Hoy básicamente les guiaremos en un recorrido que combina desde datos, casos prácticos y ejemplos para entender cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar nuestra presencia online, nuestra reputación y cómo estamos conectando con los clientes. Antes de empezar, me presento. Yo me llamo Caterine, soy responsable de marketing para el mercado latinoamericano en Partú y hoy nos acompaña Álvaro, Álvaro Ruales, que es especialista en posicionamiento local. Perfecto, muchas gracias, Kate, por la introducción. Como ya saben, mi nombre es Álvaro Ruales, especialista en posicionamiento local acá en Partú. Seguramente muchos de los que estén del otro lado de la pantalla hayan hablado alguna vez conmigo, pero prácticamente mi rol acá es en encontrar oportunidades de mejoras en empresas alrededor de América Latina para posteriormente trabajar en su presencia digital. Entonces, nada, pues más que contento de acompañarlos en esta charla el día de hoy. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar hoy con nosotros. La verdad es que es un placer tenerte. Y les recuerdo, nosotros estamos grabando hoy desde Francia, pero el webinar es para toda Latinoamérica, así que nos encantaría escucharles en el chat desde donde nos están viendo hoy. Pero mientras damos unos minutos a que nos vayan respondiendo y a que las personas que faltan se vayan conectando, me gustaría revisar brevemente la plataforma que estaremos utilizando hoy. Para los que ya han estado en nuestros webinars anteriores, ya la conocen. Para los nuevos es bastante sencilla, solo tienen que aprenderse 3 secciones importantes. La primera es el chat, donde nos se pueden mandar mensajes a tiempo real. Luego tenemos la parte de las encuestas, donde estaremos lanzando algunas preguntas para que sea una experiencia un poco más interactiva con ustedes. Y luego, por otra parte, tenemos también la parte de las preguntas, donde nos pueden dejar todas sus dudas y nosotros al final de este webinar las responderemos una por una. Mira, estoy viendo justo ahora, nos están saludando desde Panamá. Sí, Entonces, un saludo enorme a Panamá. Sí, saludos a Panamá. También creo que hay gente de México. No sé si ustedes se van a hacer presentes. Y también sé que hay colombianos por acá. Mira, ahí están Ahí escribiendo. van. Saludos desde México. Saludos, Adriana. De Chihuahua. Ciudad Juárez. Desde Ecuador. Desde Ecuador también. Álvaro es de Ecuador, de hecho. Bueno, yo también soy de Ecuador, solo que nos mudamos cuando era pequeña a España y desde México. Pero bueno, ya como veo que hay gente que está presente, empecemos. Vamos a hacer primero un repaso en lo que vamos a hablar de lo que vamos a hablar. La inteligencia artificial aplicada al marketing local puede ser bastante extenso y de hecho nos podremos quedar aquí horas y horas y horas hablando de eso. Entonces, en este webinar lo que vamos a hacer es centrarnos en los procesos que la IA hace posibles y que también mejora. Para ello, vamos a hablar concretamente de 4 áreas que son los que están viendo en pantalla. Entonces, primero, al analizar. Tenemos una gran cantidad de touch points, de interacciones, de herramientas que hacen prácticamente el análisis manual imposible. Entonces, en este caso, con la inteligencia artificial, ¿qué hace? Nos ayuda a gestionar esto y leer de forma más sencilla. Luego, por otra parte, tenemos la parte de personalización. Básicamente, los clientes están esperando un servicio cada vez más personalizado y rápido. Y a la vez también tenemos que tener en cuenta que están utilizando múltiples plataformas. Entonces, conseguir esto sin automatización, evidentemente, es posible, pero tomaría muchísimo tiempo. Y luego, por otra parte, el convertir. Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial no es solo un soporte técnico, sino que es básicamente un acelerador que ayuda a los equipos de venta a cerrar compras y acompañarlos de forma más rápida y eficiente. Y finalmente, también tampoco podemos olvidarnos del lado competitivo. Hemos comenzado con la era del GEO, Generative Engine Optimization. ¿Esto qué quiere decir?
que básicamente ya no nos sirve solo con el SEO tradicional que llevamos aplicando los últimos 20 años. Hoy la información debe estar estructurada para que los motores de búsqueda de inteligencia artificial como ChatGPT, AI Overview nos encuentren y nos posicionen. Y quien lastimosamente no se adapte a este tipo de requisitos corre el riesgo básicamente de volverse invisible. Así que hoy, ¿cómo vamos a estructurar todo el contenido? Básicamente van a ser 3 partes. La primera, hablando de la aplicación de la inteligencia artificial en las búsquedas online. Luego vamos a hablar de cómo se aplica en la gestión de la reputación y, por último, en las interacciones online. Así que, bueno, empecemos con la primera parte. La IA aplicada a las búsquedas online, que es sin duda básicamente una de las innovaciones tecnológicas más significativas desde los inicios de Internet. Hemos visto cómo han ido cambiando los hábitos de los consumidores en el sentido de que, de hecho, ya no buscan únicamente en el motor de búsquedas tradicional, sino que también se busca directamente desde plataformas como ChatGPT. Y de hecho, como ven en pantalla, a nivel global, esto representa un 5% de las búsquedas online. Y de hecho, es más, distintos estudios proyectan que para 2026 la inteligencia artificial, o sea, la IA conversacional podría representar un 25% del tráfico de Internet. Un volumen enorme que lo que hace evidente es que tenemos que empezar a trabajar desde ahora. Entonces, este fenómeno es bastante interesante porque estamos viendo una fragmentación de las búsquedas online. Por ejemplo, si volvemos a 2014, vemos que antes el consumidor consultaba en páginas amarillas, TripAdvisor, directorios locales, catálogos de negocios y otros sitios especializados. Pero después, con el tiempo, vimos un claro monopolio en el que Google se disparó en las búsquedas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cualquier persona que iba a buscar algo lo hacía a través de Google. Pero de hecho, si nos vamos a partir de 2023, hemos visto una nueva fragmentación, algo similar a lo que vimos con las redes sociales. Estos canales básicamente se están convirtiendo en puntos de partida para las búsquedas. Y de hecho, por ejemplo, gigantes tecnológicos como Apple, vemos que han empezado a invertir muchísimo más en Apple Maps para empezar a ganar una cuota de mercado frente a lo que era Google Maps, que antes era lo único que se utilizaba. Bueno, lo único, la mayoría lo utilizaban. Y bueno, luego también por otro lado tenemos a las IAs conversacionales. Todos los conocemos, ChatGPT, Perplexity, Gemini. Esta fragmentación presenta, yo creo que básicamente un riesgo incluso para las empresas que hasta ahora eran intocables, por así decirlo. Por ejemplo, Google, el CEO de Google ha subrayado ya la importancia de este momento y todo lo que se está jugando. Y hoy, de hecho, la mayoría de las personas utilizan la inteligencia artificial para buscar, por ejemplo, pequeñas búsquedas informativas como recetas, información sobre personas, otras cosas como tipo cómo funciona un coche híbrido, un coche eléctrico. Y de hecho, lo que implica es que ya no estamos pasando por 10 páginas diferentes de, ok, voy a comparar esta información con esta información, sino que directamente nos dan un resumen de la información con solo una pregunta. Y dicho esto, quiero también decir que tengamos en cuenta que la IA no inventa. La IA lo que hace es nutrirse de la web. Y nuestro reto, básicamente aquí, es hacer la información que nuestra marca que aportamos en nuestra marca sea básicamente confiable y reconocible, para que cuando los motores de búsqueda estén analizando todo, la consideren y la posicionen. Y de hecho, o sea, ya que les tengo ahí, también me gustaría hacer una pregunta de qué es lo que normalmente ustedes buscan en ChatGPT, en las plataformas. Yo normalmente suele ser como pequeñas cosas de cómo funciona algo o también recetas. Estoy intentando ampliar mis skills en la cocina. ¿Tú, Álvaro? Sí, yo también, la verdad lo utilizo bastante últimamente como de psicólogo, como que empecé a utilizarlo, viste, para entender un poco más el mundo en un comienzo, para, no sé, no entendía algo, era mejor que Wikipedia,
y ya luego que se comenzó a volver un poco más un psicólogo, un poco más un amigo. Entonces yo creo que ahorita ya va para todo, la verdad. Sí, 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 sí. definitivamente. Sí, ya es parte del día a día, en absolutamente todo. Sí, por ejemplo, Eric dice creación de imágenes. Susan, yo lo uso mucho para que me mejore la redacción. Eso también es buena. José, para revisión de códigos de programación. No, sí, o sea, se aplica para un montón de usos. Sí, ¿no? Y mientras más van evolucionando, por ejemplo, que lo están usando para generación de imágenes. Hace un año no generaban imágenes tan realistas. Hoy en día Efectivamente, ya no las podemos diferenciar. Es una locura lo que evoluciona. efectivamente. Pero bueno, volviendo un poco al tema ya, de nuevo, quería también enseñarles estas dos, o sea, en la diapositiva ven dos tipos de búsqueda. Están AI Overviews y la de ChatGPT. Entonces, ¿qué vemos en los resultados de búsqueda? Vemos, como siempre, un pequeño mapita, la descripción del lugar y las opiniones de los usuarios. Todo resumido y organizado por la IA. Pero importante, y esto es muy importante, también vemos de dónde proviene la información, las citas, las referencias que se utilizan. Esto nos lleva directamente al siguiente punto, la importancia de cómo estructurar bien los datos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la IA no lee un sitio web como lo hace un humano, no es como me gusta este sitio, el diseño, está bonito, se lee bien, está claro, tienen imágenes. No, aquí lo que realmente ven son los datos y señales estructuradas. Entonces, esto tiene que ser claro, coherente y completo. Y mientras mayor sea y mientras mejor sea, mayor será nuestra visibilidad. El primer paso para esto es la ficha de Google, ya que tenemos que tener en cuenta de que no solo es una vitrina, sino que también es una fuente más para los modelos generativos de respuestas locales. Entonces, quiero que nos hagamos unas preguntas, ahora que los tengo aquí. Primero, ¿cumplimos con la consistencia en app? Ya lo hemos visto bastante, lo he repetido muchísimas veces, pero para los nuevos, cuando hablo de la consistencia en app, básicamente me refiero a estos tres elementos, nombre, dirección y número de teléfono, que deben estar exactamente igual en todos los sitios en los que aparece nuestro negocio. Entonces, por ejemplo, si nuestro nombre de tienda cambia de una plataforma a otra, o por ejemplo, el teléfono tiene un código diferente, o simplemente la dirección. La dirección es la misma, pero en una está abreviado un poco y en la otra no. Eso lo tenemos que corregir porque tiene que parecer igual en todas las plataformas. Por otra parte, están los horarios. Tenemos los horarios actualizados, hemos incluido los festivos. Si no lo hemos hecho, es hora de hacerlo. Y luego tenemos también las partes de las fotos. Tienen que ser fotos de calidad, tienen que ser fotos de nuestros productos, del interior de la tienda, de los escaparates. Tenemos que aprovechar ahora que ya no queda mucho, o sea, bueno, estamos cerca del Día de los Muertos, ya se empieza a decorar todo. Entonces, ya que nos estamos tomando el momento, el tiempo de ponerlo todo bonito, es importante que también subamos una foto porque eso también nos ayudará en la parte de básicamente el posicionamiento. Y luego, por último, pero no menos importante, es la parte de los atributos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener en cuenta si tenemos puesto la parte de accesibilidad, métodos de pago, servicios que ofrecemos. Todos estos detalles marcan básicamente la diferencia entre ser citado por la inteligencia artificial o pasar desapercibido. Y de hecho es que las IAs leen estas fichas como si fueran unas bases de datos, como ya lo hemos dicho. Pero bueno, no solo son las fichas de Google, sino también es importante tener en cuenta nuestro localizador de tiendas o Store Locator. A menudo, de hecho, se piensa que esto es solo una página secundaria con la información de los puntos estratégicos y ya. Pero en realidad las IAs valoran muchísimo estas páginas porque tienen toda la información y la tienen bastante clara. O sea, tienen las direcciones, horarios, todo eso con el código correcto. Y de hecho, quiero que se queden con un dato muy importante, que probablemente lo vuelva a repetir luego. El 64% de los datos locales que utiliza ChatGPT
provienen de este tipo de páginas. Y recordemos que, por ejemplo, ChatGPT no lee las páginas como nosotros. O sea, si, por ejemplo, en el código no está que vamos a abrir a las 10, o sea, si en el código está que vamos a abrir a las 10, pero en realidad nosotros estamos abriendo a las 9, ChatGPT te va a poner que el negocio abre a las 10. Y ahí perdemos esa hora. Entonces, por eso es fundamental tener los datos bien estructurados. Y algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, utilizar esquema.org, local businesses o esquemas más específicos de los tipos de negocio, ya sea una tienda, un restaurante o un taller de autos. Incluir el mapa también, el mapa con los sitios de las tiendas y todo eso, también es importante porque ahí se encuentra toda la información y está de manera muy clara. También tenemos que tener en cuenta las reglas coherentes de Canonical y Robots en las páginas de las tiendas, para que cada página de nuestra tienda sea visible y sea bien interpretada. Y luego, por otra parte, no nos podemos olvidar de la información, de precios, el tipo de moneda, de los servicios. Esto hay que ponerlo bien claro para el código y para que esta información sea utilizada por la inteligencia artificial. Al final, o sea, tenemos que tener en cuenta que el localizador de tiendas ofrece la máxima información posible. Pongamos un ejemplo. O sea, un usuario está buscando una cafetería cerca de mí, pero no solo una cafetería que tenga cappuccino y Wi-Fi. Entonces, si nuestra página directamente no pone que el tipo de servicios, o sea, que tenemos Wi-Fi, directamente la inteligencia artificial ni lo va a sugerir. Así que el mensaje clave con el que quiero que se queden en esta parte es que tenemos que concebir la ficha de Google y el Store Locator como una columna vertebral para nuestra presencia online. Esto tienen que ser nuestras herramientas para el futuro. Y ahora sí, te doy la mano, Álvaro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo pilar, que es la inteligencia artificial y su reputación online. Lo vamos a estar abordando en 3 puntos. El primero es cómo la IA ayuda a responder a las reseñas. El segundo es cómo la IA ayuda a gestionar las reseñas y a extraer insights. El tercero es cómo la IA utiliza las reseñas en el posicionamiento orgánico, conectando con los temas que acabamos de ver. Y acá hay que echarle un ojo, porque muchas veces pensamos que responder una reseña solamente es responder, pero realmente tiene un impacto crucial en el posicionamiento futuro. Bueno, a gran escala, la gestión manual de las reseñas es compleja y muy costosa. Hablamos de trabajos con decenas, cientos o miles de reseñas al mes, cientos de horas perdidas, cientos de reseñas manejadas, y acá es donde entra la IA. Esto te permite tener una respuesta rápida, personalizadas, con coherencia con la marca, mediante 2 elementos claves. La primera, que es la reactividad, y la segunda, que es la personalización. Cuando hablamos de reactividad, me refiero a, al igual que cuando ustedes escriben con sus parejas, una reseña sin respuesta comunica abandono, soledad, como si ya no te quisieran. Y una respuesta tardía transmite como una poca atención, como si ya no fueras tan importante. Entonces, los clientes lo perciben igual y por esto es responder bien y responder con rapidez genera mucha más confianza tanto de parte de los clientes como también de los modelos de inteligencia artificial. En cuanto a la personalización, las respuestas impersonales hoy en día las vamos a detectar siempre de inmediato. Es como que tenemos un sexto sentido que nos ayuda a identificar si es un robot el que responde o es una persona la que responde. Entonces, lo que necesitamos es un tono auténtico que mencione el nombre del cliente, el producto y la situación. Esto con el fin de limitar la discrepancia que existe entre lo robot y lo normal, digámoslo así. Y la inteligencia artificial escala estos procesos. Analiza el texto, identifica los detalles claves y propone en segundos una respuesta coherente a todas las directrices que le demos. Las reseñas también son una mina de insights y saberlo leer es crucial. Acá literalmente todos los clientes te dicen lo que está funcionando, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Por eso tenemos 3 desafíos. El primero es que hoy hay un volumen altísimo de reseñas por donde quiera, con algunas marcas que reciben cientos de miles de reseñas al mes, al año, al día. Esto hace simplemente imposible manejarlas. En segundo, es la subjetividad. Con esto me refiero a que la calificación con el score de una reseña por sí solo ya no basta,
Porque supongamos que recibimos un puntaje de una reseña de 4 estrellas sobre 5 estrellas. Parece bien, pero en el comentario dice excelente producto, pero pésimo servicio al cliente. Esto me indica un área crítica a mejorar, aunque las estrellas salga que todo está casi perfecto. Y en tercer lugar está la fragmentación. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos muchísimas redes sociales hoy en día, cada vez tenemos más. Google, Facebook, TripAdvisor, encuestas privadas, tenemos de todo. Ya de por sí está todo bastante fragmentado, pero aún debemos multiplicarlo por cada punto de venta y solamente ahí conseguimos una visión de toda la locura que tenemos. Lo bueno es que hoy en día podemos enfrentar todo esto con inteligencia artificial. Podemos usar, por ejemplo, autotaggings por temas para reducir el tiempo de lectura y entender mejor el contexto. Podemos realizar análisis tipo SWOT con el fin de identificar fortalezas y debilidades para actuar. Y finalmente podemos realizar análisis por puntos de venta, por áreas de mejora o por marcas. O incluso podemos realizar benchmarks frente a competidores. Es decir, hoy en día con la IA tenemos una herramienta para realizar un social listening enorme, muy fuerte, y con esto podemos armar mejores estrategias en un futuro. Bueno, como les comentaba al principio, las reseñas y su gestión también influyen en las búsquedas tradicionales. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Bueno, acá les voy a dejar al ladito, al derecho, no sé si pueden ver en la diapositiva, está un ejemplo exacto. Las reseñas generan keywords en las búsquedas orgánicas, haciendo que lo que opinen sus clientes también se refleja en el posicionamiento de búsquedas tipo long tail. En este caso, en el ejemplo, al buscar limpieza de baños, mostrará aquellas tiendas que en sus comentarios contengan la palabra baño. Así más o menos cómo funciona. Y acá les voy a dejar una novedad importante a tener en cuenta hoy en día. No solamente el SEO tradicional se beneficia de las reseñas, sino que también las nuevas AI Overview de Google. Cada vez son con más frecuencia las AI Overviews toman directamente las frases que encuentran en reseñas para generar un resumen en la parte superior, cuando lanza los resultados. Esto significa que la cantidad, que la calidad y que la actualidad de las reseñas tiene un peso doble. Primero, en el ranking local clásico, y segundo, para la posibilidad de ser mencionados en el resumen generado por la inteligencia artificial. Y bueno, ahorita te vuelvo a pasar la palabra, Kate. Sí, gracias Álvaro. No, la verdad es que tienes toda la razón. Las reseñas se han convertido en un elemento clave para también el posicionamiento. Y bueno, así acabamos de pasar la primera parte, visibilidad, segunda parte, reputación, y llegamos a la tercera parte, la gestión de las conversaciones con inteligencia artificial. Hoy en día los clientes prefieren, y bueno, ya lo sabemos todos, prefieren escribir antes que llamar. Y como ven en pantalla, el dato, 85% de los usuarios mandan un mensaje en lugar de marcar por teléfono. Y de hecho, esto no es solo por comodidad. O sea, vemos que, por ejemplo, el 70% de esas conversaciones termina impactando directamente las ventas. ¿Y por qué pasa esto? Pues la gente decide directamente preguntar por casos concretos. ¿Tienen stock? ¿A qué hora abren? ¿Puedo reservar esto? Si respondemos rápido a ese mensaje, es más probable que podamos convertirlo en una venta real. Y con la IA conversacional todo esto se gestiona automáticamente. Es decir, los mensajes no se pierden, las respuestas llegan al instante y nuestro equipo puede centrarse en las cosas más importantes y en dar un mejor servicio. Es como tener básicamente un asistente 24/7 que no se cansa, no se distrae y que lo mejor no deja escapar clientes por falta de respuesta. Y de hecho, no es sorpresa, y sobre todo para Latinoamérica, todos lo sabemos, WhatsApp se ha convertido en el rey de la mensajería. De hecho, por ejemplo, el 90% de las personas lo usa de manera regular. Y de hecho, los mensajes normalmente se leen en menos de 5 minutos y la tasa de apertura es de un 95%. Y además, cuando, por ejemplo, se trata de hablar con una empresa, el 68% de los usuarios prefieren utilizar WhatsApp como red social para conectar. Y de hecho, esas conversaciones terminan en una acción normalmente ya sea de compra o de reserva. Y en otras palabras, básicamente, eh, WhatsApp se ha convertido ya no en a lo igual puedo tenerlo, sino en es una obligación. Tenemos que captar clientes y no podemos perder oportunidades. Bueno, igual todo esto suena genial,
pero si no respondemos, realmente que no sirve de nada. De hecho, les voy a contar una historia que me pasó hace un par de semanas. Compré unos zapatos de fútbol online, pero la talla me quedó un poco pequeña. Entonces me puse en contacto por el medio de chat y lo que pasó es que me respondieron a las 12 horas. O sea, después de 12 horas tuve la primera respuesta. Y al final dije, ¿para qué sigo probando si después de 12 horas voy a tener la segunda y así puedo pasar una semana? Entonces al final lo que preferí fue simplemente regresar los zapatos, tener el reembolso y se acabó ahí. Eh, no sé, pero según nuestra experiencia en la mensajería, el tiempo medio de respuesta que tenemos actualmente de los clientes es alrededor de 9 horas, lo cual si me preguntan es una barbaridad, se aproxima mucho a las 12 horas que yo tenía. Pero eso hoy en día hablamos del concepto speed to lead. De hecho, no sé si alguno de ustedes lo habrá leído en un estudio realizado por Harvard Business Review, donde muestran que responder en menos de una hora aumenta hasta 7 veces la probabilidad de convertir un mensaje en una oportunidad real de ventas. Y también hay un estudio del MIT donde demuestran que incluso si respondes entre 5 y 10 minutos después de haber recibido el mensaje, las probabilidades de contacto y de conversión ya comienzan a caer de forma significativa. Entonces, al final, lo importante es responder lo más rápido posible. Por esto es crucial definir acuerdos de nivel de servicio claros. Por ejemplo, un nivel de respuesta de WhatsApp entre menos de 5 y 10 minutos. Y en caso de que la consulta llegue fuera de horario, contar con un sistema automático de respuesta con inteligencia artificial. Así, bueno, nunca perdemos ninguna oportunidad. Por esto, hemos venido trabajando en dos frentes. El primero es la centralización de todos los canales, los cuales incluyen WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, el chat de Partú, absolutamente todo, con notificaciones útiles para la marca y los puntos de venta. Y en segundo lugar, venimos trabajando tanto en maximizar las automatizaciones con Jim, que es nuestro agente de inteligencia artificial, y con la nuevo Lead Collection, que prácticamente lo que hace es una recogida automática de los datos del cliente y todos sus intereses una vez que entran por el chat. Bueno, entonces, ¿qué significa hoy tener una presencia online fuerte? Como ya dijimos, recibimos constantemente mensajes por WhatsApp, Instagram, Messenger, SMS, chat del sitio. Estos mensajes suelen ser de horarios, presupuestos, citas, disponibilidades. Tenemos cientos de mensajes al día en distintos canales. Gestionar todo esto 1000 veces y manualmente, realmente que es imposible. Y cada mensaje no gestionado es una oportunidad perdida. Pero ahora estamos en un mundo muy diferente y contamos con agentes de inteligencia artificial donde podemos responder en segundos cualquier pregunta frecuente. Estamos disponibles ahora 24 horas, 7, todos los días de la semana, incluso fuera de los horarios. Usamos datos de contexto como el historial de compras o preguntas frecuentes para realizar respuestas más personalizadas y podemos filtrar el spam, emojis, mensajes vacíos para que los equipos se enfoquen únicamente en trabajar en lo que realmente importa. También podemos reconocer más de 40 idiomas y responder absolutamente en todos ellos. Y finalmente, si la inteligencia artificial no sabe algo, porque, a ver, claramente todo no lo va a saber, lo podemos transferir con un compañero humano que va a estar a cargo de todo esto. Ahora, si hay un mensaje claro que quiero que se lleven, es el siguiente, que automatizar ya no es un nice to have o algo bonito a tener, sino que es algo imprescindible para no perder las oportunidades en relación y venta. Perfecto. Entonces, dicho todo esto, después de ver los tres frentes estratégicos, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos en la práctica? La respuesta es Jim. Jim es nuestro agente de inteligencia artificial, que ayuda en todos los aspectos. De hecho, Kate les va a compartir un video a continuación donde lo van a poder ver un poco mejor. Sí. Ok, listo. Ahora, deme un segundo. Y ahí está. Ok. Ok, bueno, estamos teniendo un inconveniente. Deme un segundo, a ver si voy a volver a compartirlo.
No, hay un problema. Ok, hay un problema y no lo vamos a poder compartir, pero no se preocupen porque hemos preparado también una demo y creo que de hecho vamos a poder revisarlo todo y lo van a entender perfectamente. Y lo van a entender perfectamente. Entonces, vamos a volver con la presentación. Un momento. Ahí estamos. Te doy Perfecto. la palabra. Perfecto. Bueno, no pasa nada. Igual les vamos a explicar qué es exactamente Jim. Jim es el corazón de nuestra propuesta. Es el asistente de inteligencia artificial de Partout, como ya se los dije. Bueno, al final nunca lo pudimos ver, pero algún momento lo vamos a mandar el video para que lo puedan ver. Jim actúa en 3 frentes fundamentales. El primero, que es la visibilidad, donde su objetivo es mantener coherencia en información clave, como son los horarios, fotos o direcciones. Todo esto para asegurar que sus puntos de venta aparezcan en buscadores. El segundo es la reputación, donde apoya en la generación de respuestas personalizadas en las reseñas, reduciendo drásticamente los tiempos operativos y catalogándolos por tema de importancia. Y el tercero son las conversiones. Acá busca transformar los chats en acciones concretas, como reservas, citas o solicitudes. Y obviamente dando una respuesta inmediata en todos los canales 24 horas 7. Bueno, y poniéndolo súper simple, Jim combina visibilidad, reputación y conversiones en un flujo único y medible. Y listo, es algo así como un motor de crecimiento para los puntos de venta. Sí, muchísimas gracias, Álvaro. También darle las gracias a Droid porque acaba de enviar el link al vídeo, lo pueden ver, pero después de este webinar. Y de todas formas, también se lo compartiré mañana en el correo que les daré todos los recursos. También lo tendrán ahí. Lamentablemente no lo han podido ver, pero algo muy interesante que van a poder ver es la parte de la demo. Así que ahora voy a compartir toda mi pantalla. Ahí. Y vamos a empezar con la demo. ¿Se ve bien? Ahí comenzamos. Ok, perfecto. Entonces, todos sabemos que gestionar marketing en diferentes sucursales toma un montón de tiempo. O sea, tenemos que subir fotos, tenemos que actualizar horarios, responder a reseñas, responder a mensajes y luego volver a empezar. Nunca termina. Y de ahí es donde aparece nuestro asistente de IA, Jim. ¿Y qué hace básicamente Jim? Resalta lo que, lo que es urgente, lo que tenemos que enfocarnos hoy y de hecho se encarga incluso de tareas repetitivas que nos pueden ahorrar bastante tiempo. Por ejemplo, como vemos en pantalla, vemos que Jim nos acaba de sugerir a lo se acerca un festivo, es hora de actualizar. Por otra parte, tenemos también las fotos. Tus fotos no están al día. Entonces, es hora de actualizarlo. Vamos a hacerlo. Vemos que directamente se seleccionan todas las fotos, o sea, todos los establecimientos donde tenemos que subir la foto. Le damos a editar. Siguiente. Vamos a hacer clic. Subimos esta foto. Me parece correcta. Guardamos y listo. Se acaba de subir. Esto nos ayuda a hacer algo que nos tomaría tiempo en solo unos segundos y de hecho también vemos que nos ha ayudado a mejorar nuestra puntuación en la completitud de la ficha. Pero evidentemente las fotos, los horarios, eso es importante si aparecemos en las búsquedas. Entonces, claro, tenemos una parte principal en la que tenemos que aparecer en las búsquedas. Y para ello, en parte 1, nos aseguramos de que estén presentes en las plataformas que están, o sea, en las plataformas que la inteligencia artificial utiliza o que escanea, básicamente. Y como vemos, transmitimos información, sus actualizaciones en ya sea Google, en Apple, en Facebook, en Waze y en todas las que son importantes. Y por otra parte, también me dice Jim, también estoy en la parte de los localizadores de tiendas, Store Locators. De hecho, como saben, ya les dije antes y les dije que se le va a recordar, el 64% de la información local que utiliza ChatGPT proviene de estas páginas. Entonces, tenemos que quedarnos con que esto es importante. Jim básicamente lo que hace es asegurar que los datos estén estructurados, siempre optimizados y listos para que los LLM lo puedan entender y cuando un cliente busque, nos encuentren como primera opción.
Y bueno, también volvamos a la parte de productos. Hay otra cosa en la que nos ayuda Jim. Hay muchas reseñas y es complicado responder a todas. Entonces, Jim lo que hace es directamente se encarga de responder a las reseñas, pero también adaptándose a, como decía Álvaro, es importante adaptarse al tono de la marca. Entonces, con las pautas que se le da Jim, Jim las responde teniendo en cuenta eso. Y luego también lo de los 45 idiomas. Hablando de los 45 idiomas, por ejemplo, vemos en pantalla que esta señorita, Annegret Zimmermann, me ha mandado una reseña que evidentemente no está tan bien y que es negativa, pero hasta el momento no he aprendido alemán. Así que con Jim directamente le damos a clicar a que nos lo traduzca y en segundos ya tenemos la reseña traducida. Como estoy en una demo, no tengo tanto tiempo para responderlo, así que voy a ir a Jim directamente y debería, bueno, pero por el momento vemos vamos a enviarlo, vemos la reseña y la respuesta en español. De hecho, Jim lo que ha hecho es responderlo en el idioma de Annegret. Pero básicamente para que nosotros lo entendamos mejor, nos lo ha traducido. Y luego, por otra parte, tenemos la parte de las etiquetas que decía Álvaro, porque es bastante, tenemos las reseñas, tenemos la nota media, pero también tenemos que entender la parte cualitativa de esas reseñas. Pero para sacar toda esa información necesitamos como las etiquetas. Y si ya cuesta responder a las reseñas, imaginémonos ir etiquetando cada reseña todo el tiempo que llevaría. Ahora, de hecho, con Jim lo que podemos hacer es seleccionamos las etiquetas que corresponden con las cosas de nuestra marca, lo más importante, guardamos, analizar, vemos reseñas y directamente, ahí, le damos ahí, está etiquetado. Y esto también es muy importante, ¿por qué? Porque con toda esta información, todas estas reseñas etiquetadas, Jim lo que nos hace es nos muestra nuestras fortalezas y debilidades. Como ven, tenemos un análisis SWOT con todos los puntos a trabajar y todos los checks. Y de hecho, tenemos como por ejemplo, tenemos la etiqueta contrato. Y yo quiero saber más información sobre contrato. Y de hecho aquí nos pone todas las reseñas que han sido etiquetadas y toda la información para tenerlo todo en conjunto y que podamos tomar decisiones sabias. También tenemos como, por ejemplo, un análisis cualitativo. Nos dice algo, ok, estás bien en profesionalismo, bienvenida y stock, pero tenemos que trabajar en la calidad del producto, devoluciones y precio. Y también, por otra parte, tenemos la parte de los mensajes. Recibimos un montón de mensajes. ¿Qué va a pasar con Jim ahora? Pues básicamente que Jim puede redirigir hacia una conexión entre la central y la tienda. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, vemos aquí, Sofía nos acaba de hablar porque quiere comprar una bici. Jim directamente la ha redirigido a su tienda más cercana y ahí ya directamente empiezan a hablar. Y por último, tenemos la parte de Lead Collection que nos comentaba Álvaro. Entonces vemos que Juan Roberto nos ha contactado, tal, nos da su información, su teléfono y su correo. Jim directamente lo detecta y lo pasa a nuestro CRM. Y eso es lo que Jim consigue hacer. Un segundo. Ahí estamos. Y Álvaro, te doy la palabra. Listo. No, la verdad, bastante cool el demo. Pero bueno, después de la teoría, quería hablar un poco más de un caso de éxito. Es uno de nuestros clientes, se llama Cash Converters en Bélgica. Antes de Jim, y seguro al igual que muchos de ustedes, ellos recibían miles de mensajes al año, con muchas preguntas triviales y tenían una gran dificultad para responder con rapidez. El resultado de todo esto es que había menos tiempo de atención en las tiendas porque estaban más ocupados respondiendo mensajes que atendiendo. Cuando comenzamos a trabajar con Jim, logramos automatizar las conversaciones hasta un 80%. Obviamente les ahorramos miles de dólares, miles de horas cada año.
Y acá lo más importante, aproximadamente el 70% de las conversaciones que fueron automatizadas tenían intención de compra. Entonces también dejamos de perder potenciales compradores. Y bueno, hubieron menos correos, hubieron menos llamadas, menos tareas repetitivas y obviamente hablamos con su directora de marketing, su director de marketing que se llama Kentan Ginu, y nos comentó que ahora podían dedicarse a lo que realmente les importaba, que era asesorar a los clientes y vender más. Recuerden acá que automatizar estos procesos no es un sinónimo de quitarle humanidad, sino de liberar la humanidad de donde realmente hace falta. Y este es nuestro segundo caso de éxito. Carglass. Carglass son unos líderes de reparación de parabrisas de autos en toda Europa. Su principal desafío tenía nombre y apellido: las reseñas. Tenían muchas reseñas. Contaban con cientos de comentarios por tiendas, a menudo en diferentes idiomas, en español, inglés, francés, italiano, en todo. Y en promedio, una respuesta manual les llevaba hasta 3 minutos. Lo cual no suena tan mal, pero si lo multiplicamos por los cientos de miles de reseñas, entonces tranquilamente les podía tomar toda la vida. Cuando comenzamos a trabajar con Jim, una respuesta sugerida tardaba en promedio 30 segundos. Esto salvó más de 40.000 horas de trabajo ahorradas, que para que calculen más o menos a una persona esto le equivale a unos 25 años de trabajo. Y finalmente se ahorró aproximadamente $1.000.000. Estuvimos también hablando con su directora de marketing, Anne-Kelly Guillarm, quien lo resumió así: la herramienta es fácil de usar, las estadísticas son claras y nos ayudan a gestionar nuestra reputación de manera óptima. Tal como les comentaba con el anterior caso, la inteligencia artificial no sustituye el juicio humano, sino que más bien la idea es que lo potencie. Perdón, ya paro. Efectivamente, y la verdad es que muchísimas gracias, Álvaro, por estar hoy aquí. Hemos visto un montón de contenido, espero que no estén abrumados, pero de hecho también hemos preparado una guía que va a explicar el paso a paso de cómo empezar a implementar la inteligencia artificial para nuestros puntos de venta y para que no sea todo de un momento a otro. Entonces, directamente lo que voy a hacer es enviarles el link, lo tienen en el chat, también lo pondré mañana en el correo que les voy a enviar y la pueden descargar gratuitamente, es únicamente para que ustedes puedan empezar a poco prepararse para lo que se viene. Y bueno, llegamos entonces al final. Sé que muchos de ustedes ya lo hacen, pero si aún no conocen a Partoo, les dejo el pequeño pitch del día. Nuestra misión es ofrecer una plataforma todo en uno que ayude a las empresas a optimizar su visibilidad online, a atraer clientes y aumentar sus conversiones en sus puntos de ventas físicos. Y finalmente, si aún no trabajamos con ustedes, o es más, nunca hemos hablado con ninguno de ustedes, desde Partoo les proponemos 3 acciones sin costo para que conozcan mejor la plataforma y ayudarlos a que comiencen a trabajar con todo esto. La primera es que realizamos juntos una auditoría de sus perfiles, de sus fichas de Google y de su Store Locator para entender mejor su situación actual y puntos a mejorar. La segunda, también analizamos su reputación, identificamos los temas más mencionados y les mostramos cómo Jim puede ayudarles a gestionar este aspecto del social listening. Y finalmente, creamos juntos una base de datos de sus puntos de venta sobre la cual lanzar soluciones de mensajería con Jim. Entonces, son 3 cosas: la auditoría de sus perfiles, el análisis de su reputación online con social listening y la mensajería con inteligencia artificial. Obvio, con todos ellos vamos a ir un poco más a fondo de lo que hablamos hoy y nos vamos a centrar en las necesidades de cada uno de ustedes. Efectivamente, Álvaro, y de hecho, deme un segundo, voy a enviar una encuesta para que directamente, listo, estaría publicada ahora. Entonces, directamente, si quieren esa auditoría, solo tienen que contestar a la encuesta, un sí, y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Y si no, también nos pueden mandar un correo y directamente ya empezamos a cuadrar un espacio. Y nada, muchísimas gracias por estar en este webinar. Por el momento no he visto ninguna duda, pero vamos a dar un momento para, si tienen alguna pregunta, ya saben, es el momento para que nos lo digan. Estamos aquí preparados para contestar.
En principio no aparece nada. Parece ser que hemos sido bastante claros con el tema. Nada, muchísimas gracias por reservarse un momento para unirse al webinar y esperemos que les haya sido interesante y que les haya sido útil. Les vemos en nuestro próximo webinar y que tengan una muy buena tarde.